La palabra de la Escuela de Evangelismo de esta semana la podemos ver en el libro de Hechos 13, Hechos capítulo 13, desde el 4 hasta el 12. Hechos 13, del 4 al 12. Lo voy a leer yo. Pueden seguir mi lectura. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. El título del mensaje es el primer viaje misionero de Pablo. Aunque en este viaje los comisionan como Bernabé y Saulo, poniendo a Bernabé eh, por delante en el nombre del equipo, ¿no? Bernabé y Saulo. Todos sabemos que después, más adelante, eh, los viajes que están escritos en la Biblia se centran en el ministerio que Pablo hizo. Eh, es el primer viaje misionero en el que Pablo sale al campo. Pero antes que ese viaje, hubo un tiempo muy importante que todos conocéis en la vida de Pablo. Antes de explicar este trasfondo, ¿cuál es la palabra que tenemos que guardar en nuestros corazones? La mayoría de vosotros sois pastores, la mayoría de vosotros sois líderes, obreros de iglesia, que estáis trabajando en el campo. Aquí habrá personas que han experimentado cómo un no creyente recibe la palabra, recibe la salvación y se vuelve un obrero. Hayan podido guiar a una persona que se vuelva obrero. Habrá a lo mejor creyentes o creyentes que conozcáis con los que estáis ministrando que nunca han llegado a compartir el evangelio a nadie, que a través de ellos Dios todavía nunca ha obrado hasta el punto que les ha utilizado para que otros reciban la salvación. Pues eso no le ocurre a todo el mundo enseguida, sino que hay un proceso. Acorde a lo que posees, eh, verás y determinarás cosas. Acorde a lo que ves y determinas, o sea, vas a estar actuando. Por eso, antes que hacer algo o antes que empezar un ministerio, ¿qué es lo importante? Realmente, ¿qué es lo que yo poseo? Pablo, antes de salir al campo, donde en este primer viaje Dios obró con él en el acontecimiento, en el encuentro con Barjesús y el procónsul eh, Sergio Pablo, hubo un tiempo importante donde realmente Pablo pudo poseer. Estamos viendo la palabra centrados en el libro de los Hechos. En el año 32 después de Cristo, Pablo, de camino a Damasco, se convirtió al Señor. Entendió que ese Jesús a quien él estaba persiguiendo realmente era el Cristo. Entendió que ese Jesús a quien él estaba persiguiendo era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías, el que había de venir para salvar a su pueblo, la simiente de la mujer, Cristo que vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. Él era Jesús. Ese fue Jesús
a quien él estaba persiguiendo. Eso pasó en el año 32 después de Cristo, y en el año 46 después de Cristo, él fue comisionado, como hemos leído en esta ocasión, desde Antioquía como misionero. ¿Qué ocurrió? En ese transcurso hay 14 años, desde que él pudo entender, desde que Jesús mismo se presentó a Pablo diciendo, Ego eimi, yo soy Dios, y Pablo pudo entender de camino a Damasco que Jesús era el Cristo, era Dios, hasta que fue comisionado para empezar su ministerio eh, como misionero, pasaron 14 años. En esos 14 años, que la Biblia no relata muy concretamente, pero sí que nos habla de que tuvo ese tiempo, ¿qué realmente estuvo ocurriendo en la vida de Pablo? Fue un tiempo donde Dios, que desde un principio que le llamó como instrumento escogido para predicar su nombre, al igual que a ustedes, desde un principio Dios que os llamó, os creó y os llamó con el plan de la evangelización del mundo. De la misma forma, Dios tuvo un tiempo con Pablo donde durante 14 años estuvo tratando con él, preparándole para el ministerio que él tenía que hacer. Durante este tiempo, Pablo, que era alguien que conocía bien las escrituras, pudo entender esa piedra angular, pudo entender la cabeza de la iglesia, pudo entender quién era Jesús realmente, el Cristo, por lo que todo lo que él había entendido de las Escrituras, todo el Antiguo Testamento que él tenía bien organizado, tuvo un tiempo durante 14 años de reentenderlo desde la perspectiva, entendiendo y sabiendo que ahora Jesús era el Cristo, que ese Mesías del que él había estudiado y hablado, que conocía que había de venir, volvió a entender todo el Antiguo Testamento desde la perspectiva que realmente Jesús ya había venido, el Cristo ya había venido. Especialmente seguro que él entendió los 5 Pentateucos, el Pentateuco, perdona, los 5 primeros libros de Moisés, donde al ver de nuevo Génesis, ¿cómo lo entendería él? El principio y el problema del hombre. ¿Cuál es el problema que le vino al hombre? Y la respuesta, que es la simiente de la mujer, que el hombre no podía solucionar su problema del pecado ni haciéndose delantales, pero que es Dios a través del sacrificio de sangre quien cubre todos esos pecados. A través de Génesis nuevamente podía entender cuál es el problema del hombre y la respuesta, que era la simiente de la mujer, el que iba a venir de la mujer, Cristo. Al ver a Éxodo, ¿qué empezaba a ver? Que el hombre, separado de Dios, cayó en oscuridad, bajo un reinado de tinieblas, donde la figura principal, Faraón, es Satanás, y el pueblo de Dios vivía esclavo, como esclavo. Ahí Dios restaura a través del sacrificio de sangre, nuevamente a través de la figura de Cristo, hace que su pueblo sea libre de toda esclavitud, pero que realmente su pueblo salió de Egipto, pero su pensamiento, su corazón, seguía atrapado en las tinieblas. Por eso, no era lo importante salir de Egipto en sí. Cambiar de localización, irte a otro país no es lo importante, sino que realmente pudieran salir de oscuridad. Era algo espiritual. El pueblo de Dios que entendió cuál es el problema y la respuesta que es Cristo a través de Génesis, que pudo salir de oscuridad, de la oscuridad que es las tinieblas, Egipto. Dios los lleva a través Dios los lleva a través del libro de Levítico a restaurar el culto en el desierto. El Hijo de Dios, aquel que ha creído en Jesucristo, se ha vuelto Hijo de Dios, puede salir de todas las tinieblas y oscuridad y Dios le lleva a vivir una vida restaurando el culto, recibiendo la gracia y la fuerza a través del culto en Levítico. A través de Números, Dios levanta el sistema, les muestra el sistema que han de tener
para la evangelización del mundo, distribuyéndolo en 12 tribus, 12 regiones. Esto, transmitirlo a las siguientes generaciones, para que haya continuidad hasta que Jesús venga de nuevo, Deuteronomio. Pablo lo entendería de esta forma. Pablo lo entendería de esta forma. Ah, por eso, durante esos 14 años, Pablo estuvo concentrado en esa nueva palabra, o sea, entendiéndolo desde esta perspectiva. En Gálatas 1, del 16 al 17, ¿qué podemos ver? Que después de que él se convirtiera, Pablo viajó, o sea, estuvo 4 años en Arabia, donde él se concentró de esta forma, reentendiendo nuevamente las escrituras, ya conociendo que Jesús era el Cristo. Y de ahí nos habla la Biblia que él viajó a Tarso, de donde él era procedente, a su tierra natal, donde estoy seguro que él pudo experimentar por sí mismo lo que él había vivido en Damasco. En otras palabras, él pudo entender por qué fue para su vida Damasco, Ananías y Saulo. ¿Por qué Dios permitió su encuentro con Ananías que le cambió toda la vida en Damasco? En otras palabras, después de organizar el Evangelio, él entendió que el primer campo misionero no es donde voy, sino que soy yo. Hoy hemos leído las Escrituras y vemos cómo Dios obra a través de Pablo. Con que Dios empieza a obrar de esta forma, de la misma forma, a través de una persona en Latinoamérica, en Chile, en Panamá, en El Salvador, en México, en cada uno de sus países, es suficiente. ¿Qué necesitarán nuestros países? No otra cosa, sino la obra de Dios, que Dios obre a través de nosotros, al igual que lo ha hecho con Pablo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar como Pablo lo hizo. Tuvo esos 4 años en Arabia donde él pudo concentrarse, reentendiendo el Evangelio desde la perspectiva, conociendo que Jesús era el Cristo, y después en Tarso, él que pudo experimentar Damasco, Ananías y Saulo. ¿Qué es esto? Por sí mismo, en el campo, cuando la persona que tiene el Evangelio va al campo, el encuentro que Dios le da. No el encuentro que yo tengo, sino el encuentro que Dios le da. En el lugar donde Dios le ha guiado. Y después ya puede hacer equipo con Bernabé. Bernabé viene a buscarle, al visitar Bernabé lo que está ocurriendo en Antioquía, Bernabé va a buscarle y le lleva a Antioquía, donde empieza a hacer equipo. Pablo pudo experimentar este tiempo. Desde aquí comienza su viaje misionero, después de esos 14 años, y el primer, segundo y tercer viaje misionero lo hace solo en un tiempo de 11 años. Durante 11 años aparece lo que está escrito en el primer, segundo y tercer eh, viaje que él hace. Por eso, ¿qué es lo importante para nosotros? Yo, de verdad, que estoy orando para encontrar el significado, la voluntad de Dios en todas las cosas que ocurren y darle ese significado, al ver la voluntad de Dios, a todas las reuniones, en todos los encuentros que yo tengo. ¿Por qué hoy Dios permite que ustedes estén aquí? ¿Por qué yo hoy tengo que compartir y qué tengo que compartir a los hermanos de Latinoamérica que están orando para que el evangelismo bíblico se levante a través de sus vidas también en sus iglesias? Hay una diferencia entre lo que es un estudiante y un discípulo. El estudiante, a una hora concreta, un día concreto, va a aprender del profesor.
de la clase. Pero el discípulo no es solo eso. El discípulo aprende de la vida del profesor junto con él. Sea que vaya acorde a su pensamiento o no, el discípulo escucha la palabra y obedece a la palabra, siguiendo la palabra, aprendiendo, caminando junto con el profesor. El discípulo y el estudiante son diferentes. Si vemos en Hechos 13:22, ¿qué dice la palabra de Dios? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Con un mismo corazón, está diciendo, hablando una misma cosa, con un mismo corazón, con un mismo propósito, objetivo, una misma mente. Daniel fue llevado en cautiverio a Babilonia. No solo eso, le cambiaron hasta el nombre. Pero Daniel solo hizo una cosa, propuso en su corazón. El mensaje que he compartido a la multicultura aquí en Corea. ¿Por qué? Porque en Corea, como es una cultura muy diferente, ocurren tantas cosas que no entiendes, te dicen que hagas tantas cosas que no entiendes, porque el estilo de vida es diferente, porque la cultura es diferente, la forma de pensar es diferente, la mentalidad, los valores, los prejuicios, todo es diferente aquí y ocurren muchas cosas que no entiendes. Y claro, la multicultura es una minoría. Si fuéramos la mayoría, cambiaríamos la cultura de Corea, pero no, somos una minoría. Entonces yo veo muchos hermanos que vienen a entrenar con un corazón de dejarlo todo para entrenar por el Evangelio, pero por choques culturales acaban cayendo en pruebas, en conflictos y perdiendo lo más importante, que es el Evangelio. Satanás obra así en la multicultura. A Daniel le cambiaron el nombre, le llevaron en cautiverio, le querían cambiar hasta la religión. Pero Daniel solo hizo una cosa. Él propuso en su corazón. Para nosotros, proponer en vuestro corazón. Daniel solo propuso en su corazón y Dios hizo el resto. Si de verdad mi corazón es conforme al corazón de Dios, será suficiente. Si de verdad mis palabras hablan una misma cosa, si en mi pensamiento hay una misma mente, un mismo parecer, un mismo corazón, será suficiente. Si te vuelves la persona que tiene el corazón conforme al de Dios, te funcionará. Ustedes son líderes del mundo. No sean engañados por el hoy. No sean engañados por mi dificultad, por la situación a la que me estoy enfrentando. No sean engañados por la circunstancia, por lo que está ocurriendo a mi alrededor, por el horario en el que está su iglesia o sus creyentes, sus discípulos. No sean engañados por estas cosas, sino miren dónde está su corazón. Propongan en su corazón. Levántese como David, conforme al corazón de Dios. Entonces funcionará. Ese es el discípulo. Es diferente al estudiante. Y de entre los discípulos también hay multitud. Puede que al principio no podáis diferenciar a la multitud de los discípulos, pero el discípulo de verdad que continúa hasta el final. El discípulo no es aquel que viene a una hora, un día concreto, a aprender de una clase, sino que continúa caminando junto con el evangelista todos los días. No sé si han tenido la oportunidad de ver a alguien endemoniado. Hace unas semanas, hablando con el pastor Isaac, pues él me hablaba de ese campo al que él está trayendo
compartiendo la palabra, donde hay chicas jóvenes, niñas, que están poseídas, endemoniadas. Y él mismo lo hablaba. Si ustedes han visto a alguien endemoniado, lo sentirán así también. Les cambia el carácter. Cuando les viene, les cambia la personalidad. Se vuelven personas totalmente diferentes. Cuando se endemonian, su carácter, su forma de actuar, de hablar, de pensar, de moverse, cambia por completo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. Es algo que la multitud no entenderá, porque la multitud solo continúa o camina con Jesús porque les beneficia. Y en el momento que deja de beneficiarles, se van. Eso es la multitud. En el momento que ya no les interesa, abandonan. Pero el discípulo, aunque no lo entiende, continúa hasta el final. Ustedes y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos leído en las Escrituras que el Espíritu de Dios vino realmente sobre Pablo y Pablo, lleno del Espíritu Santo, habló estas palabras. Si realmente he recibido el Espíritu Santo, el tiempo donde disfruto del Espíritu Santo, esto me cambia. Como la hermana Rosario ha orado hoy, no es una reunión más. No vengo a enseñarles algo que realmente no conozcan, sino que es el tiempo donde puedo experimentar el Espíritu Santo en mí. Es el tiempo donde la palabra cambia hasta lo más profundo de mi corazón. Es el tiempo donde a través del culto mi vida está siendo sanada. Es el tiempo donde la palabra de Dios está sanando mis heridas del pasado, donde me está dando la dirección para el futuro. Está sanando mi presente, mi pasado y mi futuro. Por eso, habrá personas que van a la iglesia y habrá personas que van a la iglesia pero no pueden creer del todo en Jesús. En el momento de la dificultad o el problema, no les sale la fe. Aquel que realmente cree en Jesús se levanta un cambio en su vida. Hay personas que van a la iglesia y no pueden creer en Jesús. Pero hay personas que van a la iglesia, o sea, que creen en Jesús, pero tampoco van a la iglesia. Esto es muy curioso, ¿verdad? ¿Por qué en la Biblia nos habla la historia de Israel? ¿Por qué aparece tan bien relatada la historia de un pueblo de Israel? Está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros, para que conozcamos realmente quién es Dios, qué es Dios. Ahora, el conocerlo y el poseerlo son cosas totalmente diferentes. Estamos a lo largo de esta semana, los mensajes que yo estoy subiendo, si los habéis estado escuchando, veréis que estamos viendo el libro de los Hechos. En el año 32, después de Cristo, Pablo se convirtió y en el 46 fue comisionado como misionero. Durante esos 14 años, él tuvo ese tiempo de reentender la Biblia. Y después comienza, en Hechos 13, el primer viaje misionero de Pablo, donde el primero, segundo y tercero lo hace durante 11 años. En el primero podemos ver que allá donde va, él predica el Evangelio. Llega a Listra predicando el Evangelio y entrenando a muchos discípulos. En el segundo viaje podemos ver cómo regresa a los lugares donde había dejado discípulos para confirmarlos. Y en Listra, donde había dejado discípulos, conoce a Timoteo, quien se lo lleva para entrenarlo. Podemos ver cómo de ahí en adelante, a donde iba Pablo, ¿qué ocurría? Se levantaba la obra que él había experimentado. Damasco, Ananías, Saulo. De la misma forma que él lo había organizado allá donde iba, Filipos
o sea, Pablo en Filipos con Lidia, de la misma forma. En Tesalónica, Pablo en Tesalónica, Jasón. Cuando fue a Corinto, Pablo en Corinto, Priscila y Aquila. Por eso el primer campo misionero no es otro. Yo soy ese campo de oro. Si yo me preparo con el contenido que realmente puedo, con el que puedo ir y hacer discípulos, Dios levanta esa obra en mí. Hemos leído cómo realmente Bernabé y Saulo son comisionados y van a este primer campo misionero, donde en Chipre se encuentran con el procónsul, que está atento a las palabras y que quiere conocer de este evangelio. Pablo y Bernabé entraban en las sinagogas a los judíos a predicar. Este Bar Jesús, que su nombre significa hijo de, Bar significa hijo de, y Jesús, fíjate, es judío, conocía las escrituras, pero estaba endemoniado y se oponía claramente a que el procónsul realmente escuchara el evangelio y viniera a la vida. Satanás hoy día obra de la misma forma y nos atrapa en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, con cosas que ni siquiera son importantes para que no podamos venir al Evangelio, para que no podamos escuchar el Evangelio, para que no podáis cambiar al Evangelio. Impide que desechéis lo que tenéis que desechar para centraros y darlo todo al Evangelio. Satanás obra así en cada uno de nosotros. Ahora, yo veo, al leer estas escrituras, una gran diferencia entre Bernabé y Pablo. Yo veo que Pablo tuvo ese tiempo durante 14 años donde él pudo entender el problema espiritual del hombre. ¿Y por qué ha de ser Cristo? ¿Por qué si no es Cristo no funciona? ¿Por qué a él no le ha servido solo con las escrituras, sino tiene que llegar a entender que Jesús es el Cristo, que es lo que hablan las escrituras? ¿Qué entendió? El estado espiritual del hombre, el problema espiritual bajo el que el hombre está, bajo el que todos estamos. Por eso él llegó a escribir que por cuanto todos nacemos, estamos bajo este pecado original que Adán y Eva cometió en Romanos 3:23. Por cuanto todos estamos bajo este pecado, no podemos disfrutar de la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al ver al procónsul y a Bar Jesús, ¿qué vio? Que ese no era el problema, sino que ese era el resultado. Al ver a Bar Jesús endemoniado y el procónsul que no podía oír, no entendió que el problema es que no podía oír o el otro endemoniado, sino que ese es el resultado del problema fundamental que hay en su vida. Entendió que hay un resultado, que hoy aparece en la vida del hombre. Una dificultad no es la dificultad del problema. Un sufrimiento, que mi economía se haya derrumbado, que mi relación con las personas se hayan derrumbado, que mi nación haya fracasado, que a mi alrededor vengan estafadores, que esté sufriendo por cierta enfermedad, que mi pensamiento esté atrapado en una adicción. No es el problema, sino el resultado de una condición espiritual, de un estado espiritual. Pablo entendió esto. Bar Jesús, Sergio Paulo, están bajo los 6 estados del no creyente. Y ese no es su problema, sino el resultado de lo que ha ido grabándose en ellos. Antes que eso que él podía ver, que estaba endemoniado, que se veía a los ojos, hay algo en su pensamiento, en su corazón, que ha venido, que está en ello oculto porque no se ve a la vista, porque está en su pensamiento y su corazón desde hace tiempo y que hace que hoy vivas de esa forma, atrapado de esta forma. Ese problema oculto
Es ese proceso que le hace tener este resultado. Es el resultado de vivir bajo la cultura, el ambiente, la circunstancia, donde no hay evangelio, de Hechos 13, 16 y 19, donde estás atrapado bajo la idolatría, donde estás influenciado por la obra de los demonios. Y esto viene de que en tu espíritu hay un problema fundamental. Es la razón, la causa de todos los males. El problema espiritual que hay en el hombre desde Génesis 3, donde Satanás se apoderó del espíritu del hombre. De ahí en adelante, es ese hombre fuerte, como dice en Mateo 12, ese hombre fuerte que tiene la autoridad sobre el hombre, que se ha apoderado del espíritu del hombre. Y en Mateo 12, del 42 al 45, ahí aparece como los demonios, espíritus, que envía este hombre fuerte, están edificando su casa en las personas, trayéndoles sufrimiento en su pensamiento y corazón, dividiendo sus pensamientos y sus corazones, para que no sean como David, conforme al corazón de Dios, para que no sean como Daniel y puedan proponer en sus corazones acorde a la voluntad de Dios, para que no tengan unas mismas palabras, una misma mente y un mismo corazón, como hemos visto en Primera de Corintios, creando altivez, fortalezas en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que nos habla la Biblia. Ese es el estado espiritual en el que está el hombre, el problema del hombre. Por eso Pablo predicó el nombre de Cristo, habló del nombre de Jesús, porque era la única respuesta necesaria para ese Bar Jesús. Pablo entendió la situación, la realidad del campo, que es lo importante, que yo, cuando voy al campo, tenga estos ojos. Yo he hecho la vida de fe por muchos años, desde que nací iba a la iglesia. Y en la iglesia las personas hablan de sus problemas, que si mi esposo, que si mi economía, que si mis hijos, que si me duele aquí, que si estoy enfermo. Ahora que soy pastor, ya no lo oigo, me llaman a contármelo. Ora por mí, pastor, que me duele la rodilla, que me duele aquí, que mis hijos están yendo por mal camino. Ora por mí porque en mi puesto de trabajo está ocurriendo esto, lo otro. ¿Con qué ojos lo veo yo? Esto es lo importante. La mayoría de las personas oran para cambiar eso. No lo entienden como el resultado que viene a sus vidas. Pablo, al ver el campo, lo vio de otra forma. Lo vio con la respuesta, que era Cristo. Pastor, que tengo este problema de la adicción. Pues deja, deja de tomarlo y ya está. ¿Para qué necesitas a Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Si tu problema es que estás tomando esto, deja de tomarlo. Pastor, es que mis hijos están caminando por mal camino. Pues si empiezan a caminar por buen camino, ya está. Los creyentes hoy día están recibiendo las mismas respuestas que cualquier otra religión. Eso ocurre en otras religiones. Los testigos de Jehová les ocurre esas cosas, donde estaban en cierta situación y de repente se soluciona. He recibido una respuesta. ¿Qué es una respuesta? Llamamos respuesta a lo mismo que un católico cuando pone su velita al santo. Ustedes tienen la condición para recibir respuestas diferentes. Que todas las respuestas de su vida se estén conectadas para la evangelización del mundo. La multitud, el estudiante, no puede recibir esa respuesta. ¿Qué es una respuesta? Que mi vida se conecte por la evangelización del mundo. Eso es la respuesta. Pablo, al ver a Sergio Paulo, al ver a Sergio Pablo, al procónsul, ¿qué vio en él? Su estado espiritual. Ah, es un hombre que está atrapado
en Juan 8:44, donde su padre es el diablo. Es un hombre que está atrapado por ese hombre fuerte. Es un hombre donde los espíritus, los demonios que le rodean, están construyendo su casa en su vida. Es un hombre que vive cegado, como dice en 2 Corintios 4, del 4 al 5, cegado para que la luz de Cristo no venga sobre él. Es un hombre en el cual Satanás ha levantado esas fortalezas, esa altivez en su corazón, en contra del conocimiento de Cristo en 2 Corintios 10, del 4 al 5. Y Bar Jesús es una persona endemoniada que Satanás ha puesto al lado de él para que no pueda llegar a Cristo, al Evangelio. Vuestro campo es el campo de las misiones. Antes de yo ir y hacer discípulos, soy yo el campo de oro, donde Pablo durante 14 años, él pudo reentender este Evangelio. Y al estar preparado, al salir al campo, vio algo totalmente diferente. Desde mi perspectiva, Bernabé nos lo vio. Por eso Pablo lo vio claramente, igual que lo hizo Jesús. Se levantó a través de la iglesia del aposento alto de Marcos, centrado en Pedro. Y más adelante fue lo que Pablo continuó, lo que él experimentó en Damasco, donde estaba el discípulo preparado, Ananías. Ahí Dios envió al discípulo que él iba a usar, que usa para la continuidad, Saulo. Que esta respuesta venga sobre vuestras vidas. De la misma forma que Dios obró con Pablo, que obre también con nosotros. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque a través del primer viaje misionero de Pablo podemos entender que nosotros somos el primer campo misionero, que el cambio que hubo en la vida de Pablo al entender ese ego eimi de que Jesús era Dios, era el Cristo, realmente se levante en nosotros a través de la concentración limitada. Señor, que podamos ver el cumplimiento de esta palabra y que realmente es así cuando salimos al campo. Señor, al igual que tú obraste con Pablo, obra a través de nuestras vidas para que podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Te pido que bendigas a cada uno de los pastores, obreros, discípulos importantes que están aquí reunidos de España y Latinoamérica, para que a través de sus vidas el movimiento evangelismo bíblico se esté levantando. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.